Bien amigos, después del corte comercial, seguimos en Laguna Larga y sus cosas y directamente desde los estudios de Canal 5 tenemos la gratísima visita de don José Antonio Mendaña, 74 años de edad, casado, 24 años, 6 meses, empleado municipal, 10 años y el resto estuvo a cargo de la presidencia del Consejo Deliberante y como intendente municipal, o sea, en el transcurso de 14 años. Bienvenido, don José Antonio, para nosotros simplemente, y disculpe nuestro atrevimiento, don Pepe, porque así nos vamos a entender de la mejor manera. Muchas gracias. Le agradecemos la visita y nosotros queremos interiorizar un poquito porque en Laguna Larga y sus cosas estamos hablando ya un poquito en la época del gobierno municipal que tuvo nuestra localidad. Y pensamos que usted es la persona quizás más indicada por su memoria, por su trayectoria, que nos comente un poquito allá por el 1920-22 de la primera intendencia de don Luis Corsi. ¿Qué nos puede decir acerca de esa época? De don Luis Corsi. Don Luis Corsi era presidente de la Comisión de Fomento, porque anterior a 1920 esto no eran municipalidades de estos pueblos. En ese año el gobierno de la provincia, por medio de un decreto, eleva muchas, porque eran comunas, eleva muchas comunas a la calidad o la categoría de intendencias o de municipalidades. De municipalidades. Don Luis, como era presidente del Consejo de la Comisión de Fomento, se presenta como candidato Pari de Gassi, único candidato a intendente. Bueno, los concejales que llevaba don Pari de Gassi llevaban miembros que estaban en la Comisión de Fomento. En la Comisión de Fomento. Bueno, esos miembros se niegan a reunirse y a hacer quórum en el Consejo para que don Gassi pudiera jurar como intendente, ¿no? Entonces, frente a esa situación, elevan la renuncia al ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno, de nuevo, con los suplentes, forman otro consejo deliberante. Pero ¿qué pasa? Que hacen el mismo trabajo. Vuelven a renunciar, mandan la renuncia de nuevo al ministro de Gobierno. ¿Y eso en virtud de qué era? En virtud de los pueblos chicos, infierno grande. Infierno grande. Escúcheme, don Pepe, ya en esa época, la política, ¿cuáles eran los partidos que existían, digamos, en el año 20, 22, cuando se comienzan las... el radicalismo y los demócratas. Los dos únicos. Los dos únicos que existían. En los pueblos estos sí, menos Capital Federal, que existía el Partido Socialista. El socialista es el único que existía en Capital Federal. O sea, que dentro de nuestra Laguna Larga había dos tendencias políticas, que eran el radicalismo y la democracia. Ahora, don Luis Corsi, como se habían armado toda esta clase de entreveros acá, de que renuncia van y renuncia bien, el gobernador de la provincia, por medio de un decreto, lo designa, le pide a don Luis Corsi que continúe al frente de la Comisión de Fomento, pero en carácter de intendente municipal, porque ya este pueblo ya había pasado a ser municipalidad. Por eso es primer intendente. ¿Y el gobernador en aquella época lo recuerda? No, el nombre no. No lo recuerdo. Ministro creo que del Barco, algo así. Ministro del Barco, según la historia lo menciona del Barco como ministro. Entonces don Luis Corsi tenía la obligación de seguir como intendente municipal y convocar nuevamente a elecciones. A elecciones. Y ahí es cuando lo eligen, los radicales presentan un candidato que era don Santiago F. Doyle y ganan las elecciones. O sea que ya entramos un poquito en el año 22, ¿no es cierto? O sea que la historia de don Luis Corsi es corta con todos estos cambios que apoyaban y no apoyaban. O sea que el Consejo renunciaba, que quedaba acéfalo, digamos así, otra cosa. La intendencia. Don Luis Corsi es de origen demócrata, pero los amigos íntimos de él eran todos radicales. Entonces, pertenecía a un partido político, pero estaba siempre conjunto con los radicales. Siempre con los radicales. Sí. O sea que prácticamente don Luis Corsi tenía su criterio político, pero estaba respaldado por la mayoría de los radicales, o de la oposición en esa época. Así terminó don Luis Corsi el mandato que el gobierno de la provincia le había otorgado y le entregó la municipalidad a don Santiago F. Doyle. En ese pequeño periodo, porque se puede decir pequeño periodo que pudo tener don Luis Corsi,
¿Se comenzó a hacer alguna obra así a nivel municipal? ¿Hubo algún movimiento? ¿Alcanzó algo? Y vean, ¿O tuvo sus contrariedades como se suele tener todo intendente que asume, ¿no es cierto? Siempre hay contras. Siempre hay contras. Por más bien que usted haga las cosas, siempre tiene algo que haga. Siempre tiene alguno que no le gusta Pero algo. era tan pequeño el pueblo y tan pequeños los ingresos. Se olvide que para un sulco, una chata le cobraban $1 Y claro, de aquel tiempo. de aquel tiempo. $1 moneda nacional de tablilla por un año. Por un año. Claro. Entonces había que arreglarse con lo poquito que se cobraba. Entonces era imposible hacer todo, obras. Todo así. Como intendente para mí no ha sido, de acuerdo a lo que me ha contado mi padre, Claro. ha sido buen intendente. Pero dentro de las posibilidades económicas que tenía, no podía hacer otra cosa. Claro. Ahora fíjese, le digo más, en la intendencia de Doble, los demócratas sacaron candidato al doctor Santucho, recién venido acá a Laguna Larga. Al doctor Oscar. Oscar Daniel Santucho, recién venido a Laguna Larga, y él venía siendo demócrata porque él venía de Córdoba. Venía de Córdoba. Siendo demócrata. Y los radicales lo sacaron candidato a don Santiago Fedor y le ganaron la elección por un voto. Por un voto. Eso fue en el año 25, 22. No, 22. 22. Porque los periodos del intendente, ¿cuánto tenían antes? 3 años. 3 años. A diferencia ahora que son 4. ¿No es cierto? Y le digo más. Nos instalamos con don Santiago en el año 22. Gana las elecciones por un voto. Don Santiago Doyle, nuevamente con un presupuesto pequeño como tenía un Corsa, hizo el matadero, arregló calles, de acuerdo a las posibilidades, porque usted viera las máquinas que cuando yo entré en la municipalidad como empleado de la municipalidad, las máquinas eran unos pedacitos de reja que las arrastraban entre 8 y 10 caballos. Para poder hacer algo. Para poder un poco, no nivelar, en fin, sino, pero por lo menos tapar los pozos en las calles. Ir delineando un poco el pueblo. Lo mismo que el riego. El riego era un carro regador tirado con 5 caballos. Y bueno, y ahí se regaban las calles, así, dentro de las posibilidades que había. Dentro de las posibilidades que había. Y don Santiago tuvo su periodo completo hasta el año 25. Completó el periodo hasta el año 25. En el año 25. Claro, en el año 25, fíjese si no había la rivalidad que hay, por ejemplo, ahora. Pasaba las elecciones, eran todos amigos. Eran todos amigos. Sí, porque Santucho fue candidato a los demócratas en el año 22, ¿cierto? Contra Doyle. Sí. Y en el año 25, que Doyle tenía el mandato, los radicales lo sacan candidato a Santucho como intendente. O sea que la política no era tan frenética como ahora. El entusiasmo era hasta las elecciones. Después que acá en este pueblo, no sé los demás, ¿no es cierto? Habrá sido lo mismo. Gobernaban, por ejemplo, los demócratas. Y usted era radical, necesitaba una gauchada, iba y se la hacían tranquilamente, y al día siguiente se encontraban en el boliche juntos. No había se pasó la elección, se pasó todo, ya no había diferencia. No había diferencia. Claro. Era una familia grande, ¿cierto? Justamente, así fue creciendo también. Claro, en virtud de eso fue creciendo el pueblo, ¿no es cierto? Porque si se hubiese marginado, digamos así, o establecido la diferencia política y social, no sé si hubiésemos llegado a lo que estamos haciendo en este momento a Laguna Larga. Don Pepe, lo invito a que siga acompañándonos un ratito más. Vamos a hacer un pequeño corte, nos vamos a ir con un compacto, anticipando un poquito lo que usted nos va a comentar después de la intendencia del doctor Oscar Santucho. Nos vamos con ese compacto, con Cookie Carrera, y ya volvemos junto a don José Antonio Mendaña. No se vaya, que en el 5 tiene mucho que ver.